Estamos viendo TV Perú Mundo. Momento de hablar de Ucrania. La ciudad de Debaltsevo está atrapada en la guerra entre el gobierno y los separatistas. Un grupo de manifestantes intentaron entrar en la sede presidencial de Kiev, mientras que Angela Merkel dice que no armará a Ucrania. Veamos. La escalada de violencia en Ucrania es cada vez mayor. Los separatistas están dispuestos a movilizar desde el próximo lunes a 100.000 hombres para su ejército, mientras que Kiev busca terminar a la fuerza con las rebeliones en el oriente del país. Las consecuencias son graves. En las últimas 3 semanas han muerto más de 220 civiles y una de las ciudades más afectadas recientemente es Debaltsevo, cerca de Donetsk. Este video difundido por Radio Free Europe muestra a los civiles atrapados en medio de los ataques entre ambas facciones beligerantes. Las zonas residenciales están ardiendo y muchos están buscando refugio, dejando a sus muertos en las calles, cubiertos solamente con mantas, porque nadie se atreve a cavar tumbas durante los bombardeos. Debaltsevo ha sido enormemente dañada. Si cualquiera cruza la calle, verá que la mitad de las casas han sido demolidas o todavía están en llamas. Todo el mundo estaba sentado en casa con la esperanza de que todo terminaría pronto. Pero la lucha es feroz y se ha encendido en las últimas 2 semanas. La lucha comenzó y no hay forma de salir de la ciudad. Las tiendas están cerradas, no hay gasolina. El portavoz militar Andriy Lysenko señaló desde Kiev que en las últimas 24 horas han muerto 5 soldados ucranianos y que 27 quedaron heridos. Aseguró que Debaltsevo permanece bajo el control de las fuerzas nacionales, aunque los combates son intensos. En el principal bastión rebelde de Donetsk, los residentes hacen cola para recibir ayuda humanitaria en el Donbass Arena, el estadio que fue sede de la Eurocopa en 2012 y hoy es refugio para cientos de víctimas que acuden por una bolsa con insumos que les permita sobrevivir. Mientras que en la capital Kiev un grupo de manifestantes protestó en el edificio de la presidencia de Ucrania. La agencia Interfax señaló que ellos buscaban exigir al presidente Petro Poroshenko declarar la ley marcial en el país. La policía por su parte desmintió a los medios rusos que dijeron que hubo un intento de asalto al edificio. Este martes la canciller alemana Angela Merkel reiteró su posición y dijo que su gobierno no armará a Ucrania para luchar con los separatistas. Berlín insiste en soluciones diplomáticas y ha amenazado con sanciones más duras si es que la situación empeora. Merkel viajará el próximo lunes a Washington para tratar con el presidente Barack Obama la crisis en Ucrania y las posibilidades para terminar con este conflicto. Muy bien, ese 2015 realmente es intenso y lleno de sucesos que ni bien hemos terminado ni el primer trimestre del año y se viene pues al parecer un conflicto, ¿no? Sí. Entre Ucrania y los separatistas. Lo que parecía a finales del año pasado cierta tregua que parecía estar cumpliendo, dicho de paso, aunque los acuerdos de Minsk todavía no se materializaban, pues se han roto por completo. Había una ofensiva ucraniana. No duró nada, ¿no? No, y además estamos hablando en los últimos días de movilización en ambos lados. Estamos hablando de miles de movilizados, tanto en el lado ucraniano como en el este de Ucrania. Hablamos también de el intento de, por lo menos de Ucrania, de lograr un mayor compromiso de Occidente en el conflicto, pedirle armas, por ejemplo, a la OTAN, a Estados Unidos, armar a los ucranianos.
Algo que parece que ya viene sucediendo en la práctica, pero oficialmente hay un compromiso más serio, como también sucede al otro lado, entre el este de Ucrania con Rusia. Ahí pues ya surgen debates interesantes en torno a si Obama va a estar comprometido, si Obama realmente se va a comprometer con darle mayores armas. Hay un sector que dice que la política de presión económica contra Rusia funcionó al inicio, pero ahora no está funcionando porque la ayuda de Rusia al este de Ucrania sigue siendo bastante importante y sosteniendo a dichos combatientes. Así que hay que implementar medidas más fuertes que de alguna manera hagan retroceder a Rusia. Yo no estoy tan convencido de esto. Merkel tampoco. Ella también cree que más armas a Ucrania va a significar más conflicto y por lo tanto más muertes y peores consecuencias, no solamente para el pueblo, sino también para Alemania, en tanto Alemania depende, entre otras cosas, mucho del gas pues ruso. Pero no hay nada que pueda hacer de Occidente, ni la OTAN, todo parece indicar que se va a dar el conflicto, porque ya la pobre gente de la zona ya está huyendo, ¿no? Porque la idea es recuperar o tomar ciertas ciudades estratégicas. O sea, ¿y es inminente? Estamos hablando que esta semana o la próxima podría haber ya el inicio de hostilidades. Ya se están dando hostilidades en este momento. Pero mucho más fuerte. Ahora sí, la estrategia de Occidente se ha fundamentado básicamente en los siguientes ejes: apoyar a Ucrania, ¿ya?, sancionar económicamente a Rusia y además buscar pues diálogos de paz entre las partes involucradas, siendo ellos también una parte involucrada. Yo creo que acá hay un error, ¿no? Y acá hay varios errores. Y un error es, en primer lugar, es creer que Ucrania tiene toda la razón. Y si uno ve el desarrollo del conflicto desde sus inicios, va a ver cómo de alguna otra manera Occidente apoyó un golpe de Estado contra Yanukovych en su momento, apoyó pues sectores de ultraderecha pues de alguna manera se insertaran en el gobierno por unos meses. Esto implicó muchas acciones contra el pueblo prorruso del este de Ucrania y todo esto al amparo de la alianza que tenían con Occidente, en tanto Europa quería atraer a Ucrania y alejarlo de Rusia. Entonces yo creo que la estrategia pues es nefasta. No, con eso no estoy diciendo que Rusia tampoco no ha hecho nada. Armar al este de Ucrania va en contra de toda la normativa internacional, pero yo creo que la estrategia de Occidente ha sido inadecuada y creo que si el siguiente paso de estrategia va a ser armar y ayudar militarmente a Ucrania, no va a hacer que Rusia retroceda, sino va a hacer que este enfrentamiento sea mayor, con lo cual hoy hablamos de entre 5.000 y 7.000 muertos y lamentaría que dentro de un año estaremos hablando de cifras muy cercanas a las que tiene hoy Siria, por ejemplo, en donde ya hablamos de casi 200.000 muertos. Muy bien, nosotros vamos a contarles que la Corte Internacional de Justicia dictaminó que ni Serbia ni Croacia cometieron genocidio durante la Guerra de los Balcanes en 1990. Tras más de 15 años de conflicto, la Corte Internacional de Justicia declaró que Serbia y Croacia no cometieron genocidio durante la Guerra de Descomposición de los Balcanes entre 1991 y 1999, donde murieron 130.000 personas en la antigua Yugoslavia. En 1999, Croacia acusó a Serbia de genocidio por las matanzas a civiles de la ciudad de Vukovar. Según las autoridades de Zagreb, los ataques fueron ideados por el gobierno de Belgrado y cobraron la vida de 10.000 personas. Para el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Peter Tonka, muchos de los crímenes cometidos fueron perpetrados cuando Serbia no había firmado aún la convención relacionada al genocidio de 1991, fecha de la matanza, sino en 1992, por lo que se descartó la intención de destrucción masiva de la población. En vista del dolo especial, no se ha establecido por parte de Croacia en sus alegaciones conspiración para cometer genocidio o incitación directa o pública para cometerlo. En consecuencia, la denuncia de Croacia debe ser desestimada en su totalidad. El Tribunal de Justicia considera que los militares serbios asaltaron Croacia como parte de un plan político para crear un estado étnico homogéneo y que su intención era más bien expulsar a los croatas y no asesinarlos. Durante la audiencia de hoy, también se dictó sentencia por la denuncia que presentó Belgrado en el año 2010 contra Zagreb. Para los serbios, Croacia ejecutó la Operación Tormenta en 1995, que buscaba recuperar el territorio arrebatado por los serbios. Como parte de la incursión militar, 7.000 personas murieron y 230 fueron desplazados. Para Tonka, los argumentos de la demanda no explican si hubo intención de exterminio masivo. De acuerdo a la anterior corte, concluye que no se ha establecido la existencia de dolus specialis. En consecuencia, la Corte considera que se ha probado si hubo genocidio durante la Operación Tormenta contra la población de Serbia.
Tras la sentencia, las reacciones no se hicieron esperar. El ministro de Exteriores serbio, Ivica Dačić, expresó su intención de que el veredicto ponga fin a un proceso de larga data en el que se intentó probar quién fue el mayor agresor. Lo mismo opinó el titular de justicia croata, Orsat Miljenić, quien aclaró que de momento no ve un claro acercamiento entre ambas partes. Muy bien, ese es un tema pues que quizás no hemos hablado mucho, pero en el cual lo que sucedió a inicios de los 90 en la ex Yugoslavia, que luego pues significó la formación de países como Croacia y Serbia. Pero, ¿por qué no genocidio? Sí, es un tema muy técnico, más aún cuando la Corte en una anterior oportunidad declaró que el caso de Srebrenica fue un caso de genocidio. Entonces, ¿por qué en este caso o en los casos pues que han sido pues demandados o de alguna argumentados por Croacia y Serbia no constituye un genocidio? Por dos razones fundamentales que son muy técnicos. Por un lado, que el genocidio se manifiesta por lo que se da en la Corte. Ojo, básicamente se busca eliminar a un grupo humano, digamos, limpieza étnica. Recordemos el Holocausto judío. Quieren eliminar a toda la población judía. Eso es un caso clásico de genocidio. En estos casos, la Corte considera que pueden haber asesinatos, masacres, desplazamientos, pero no se demuestra que había un intento de algunas partes de eliminar por completo a un grupo humano. No ha habido eso, no. Hay asesinatos, masacres colectivas, pero llamar genocidio a eso no ha sido posible. Y un segundo elemento, que es aún mucho más técnico, es que en uno de los casos, no me acuerdo cuál, todavía el país que está reclamando no había aprobado la normativa internacional respecto al genocidio.